¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la ansiedad? Mira, el primer recuerdo que tengo muy, muy marcado fue con un miedo que tratamos en una de las charlas que tuvimos y fue con el tema de afrontar en su momento la muerte de mis padres. Ujú. Incluso recuerdo el día que ese pensamiento se me metió en la cabeza. Yo estaba mirando una serie que miraba junto a mi hermano cuando volvíamos de la escuela en el ¿Tus campo. padres eran viejos y estaban a punto de morirse? No, Ah, mis padres tenían 40 y años estaban y sanos. estaban Están sanos. sanos. Están sanos. Y en este dibujo, los protagonistas, que son dos hermanos también, Pará, sí, mate con Coca-Cola. ¿Y qué? Dale. y afrontan la muerte de su madre. Ujú. Yo como chico criado en el campo y estaba todo el tiempo con mi madre, se me metió en ese momento la idea de, che, cuando muera mi madre, ¿qué voy a hacer? Y es un pensamiento que no sé, uno puede llegar a pensar que es normal, que a todo chico se le cruza, pero Vos no tenías como. no. Eras vos solo, chico, una vez viviendo eso, era así. Sí, 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 sí. Y bueno, empecé a pensarlo mucho. En su momento, eh, me acuerdo que le agarraba a mi madre para tratar de que ella me explique, porque le decía, che, mamá, ¿qué vas a hacer cuando vos te mueras? Y mi pobre madre, con sus recursos, siempre me decía, no, pero es una cosa normal, vos ya vas a ser grande, vas a tener tu otro entorno. O sea, Claro, te lo contestaba como que algún día a un pibe lo pregunta y listo. claro, Chao. No, así. no como que vos con esto venías con Sí, un. sí, sí. Y bueno, era cuando terminaba de hablar, una cosa que también hablamos era cuando llegaba la noche, para mí era peor todo porque al estar en ese momento, estamos hablando del 2006, 2007, yo habrá tenido 5 o 6 años, no había los accesos a ponerte a jugar al teléfono, mirar un video, nada. Y era no poder dormir porque pensaba, ¿qué voy a hacer cuando se mueran mis padres? ¿Qué voy a hacer cuando se mueran mis padres? Entonces, Y este pensamiento era un pensamiento que te generaba duda nomás o era un pensamiento que te generaba angustia y no, dolor. una angustia que era llegar a la noche y largarme a llorar porque no quería estar solo acostado con mis pensamientos, que era lo peor, porque era no poder hablarlo con nadie. Incluso a la noche a veces me levantaba e iba a la pieza de mis padres, que esto nunca se lo dije y si me están viendo ahora se enteraron. Uf, eh, Me paraba a la puerta y los miraba porque trataba de estar todo el tiempo que podía con ellos para que cuando, digamos, llegara su hora de partir, yo ya tenía la mayor cantidad de recuerdos con ellos posible. Dios. Y entonces una de las formas que mejor dormía era cuando nos íbamos de viaje y podíamos dormir todos en la misma habitación. Que hoy en día eso le encuentro la explicación y antes yo pensaba, no, es normal de todos los chicos que quieren estar junto a sus padres, pero era así. Y en otro momento siempre venían una idea que ocupaba el lugar de esa. Entonces, cuando llegó ese tema, otro tema que hablamos era el tema de las identidades cuando uno sea grande. Primero, antes tengo que aclarar lo del tema de la muerte, siempre me llevaron a un médico a ver qué tiene tu hijo, porque me ponía tan nervioso que incluso vomitaba o no podía dormir o siempre buscaba algo. Y era la respuesta del médico, no, es muy hiperactivo, a que haga un deporte y que se canse. No, que les den unas gotas de Reliberán para las náuseas y listo. Y era siempre en ese sentido de que tenía que hacer una actividad para ocupar mi cabeza y no pensar. Y a mí desde muy chico me chocaba la idea porque ¿Te mandaron en algún momento al psicólogo? sí, cuando tenía 6 años justamente por este tema. Ujú. Y la recomendación de la psicóloga en su momento fue como, bueno, controlen un poco más lo que pueda llegar a ver en la tele el chico, en ese sentido, ¿no? Y creo que su trabajo también fue explicarme, porque la verdad no tengo recuerdos de eso, que era un proceso normal y que todos lo íbamos a atravesar. Ujú. Y después, como que siempre venía una idea que ocupaba el lugar de esa, pero el pensamiento, el mecanismo, como siempre hablamos, era el mismo. Después era cuál iba a ser mi identidad cuando sea grande y si mis padres me iban a aceptar esa identidad. Que siempre, como hablábamos, el mecanismo de pensamiento era el mismo, algo a futuro, siempre algo a futuro. Y a veces era ese el tema de la muerte de mis padres y yo como que en un momento, no sé si comprendí cómo funcionaba, pero sabía que si metía un pensamiento distinto, ese no me atormentaba, me iba a atormentar otro. Ujú. Es Eh, como que te duele la cabeza y te martilla un dedo para que el s- dolor exacto, del dedo tape el otro dolor. exacto. Ujú. Y ahora se me viene otro recuerdo muy patente que esto los torturé a mis pobres padres.
Si no mal recuerdo, cuando fue el niño, 2007, 2008, nosotros estábamos en el campo, ¿no? Y nosotros, para el ingreso al campo, teníamos como un arroyito que a veces cuando se llenaba mucho, se anegaba, no podíamos salir. Y en esas casualidades de la vida, yo enganché un programa de Nat Geo que hablaba del calentamiento global, que aumentaban las lluvias. Mi preocupación automática fue, che, si ahora está lloviendo, el mundo se va a inundar, ¿y cómo vamos a hacer para vivir? ¿Cómo voy a hacer yo para estar no sé, en una embarcación con mi familia y no voy a poder subir a mis perros y no voy a poder subir a mis otros animales o no voy a poder ver a mis amigos? Entonces, Esto era más que una fantasía no, fugaz. no, me causaba mucha angustia que lo hablaba con mis padres y ellos me decían, no, pero a ver, esto ya pasó antes, ya llovió así, no pasa nada. Y me angustiaba mucho, 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 mucho. Y déjame volver un poquito cuando, cuando te atendieron desde la pediatría y desde la Ujú. psicología. ¿Hicieron en ese momento algún diagnóstico o algo? No. No, 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 no. Bueno, que aclaro algo, que siempre con el diario del lunes es fácil, ¿no? Eh, a veces está muy bueno no hacer diagnósticos en los niños, no apurarse, no por una cuestión de estigmatizarlo, sino que los procesos son tan rápidos. Se dice que la pediatría, los niños, acá te estás viniendo para acá. Ah, muy bien, Andrea Fusaro, empezá a moverte. ¿Qué dice? Y a tener, a empezar a tener calor. Sí, ya me conoce. Mamma mía. Che, entonces es muy importante evaluar. Pero es tan malo sobrediagnosticar como no diagnosticar. Entendamos eso. Sí, sí. Entonces, eh, nunca olvidarse de la disfunción, que ahí es donde tenemos la línea de la enfermedad. Entonces, el niño puede tener un montón de fantasías, un montón de pensamientos, está quemando sus etapas, como se suele decir, por la velocidad se refiere, ¿no? En la que transcurre. Pero la evaluación, si la funcionalidad del niño está intacta en sus cuestiones evolutivas, en sus juegos, en la escuela, con sus amigos. Entonces, eh, y probablemente ahí fue lo difícil en vos, porque quizá para los ojos del de afuera funcionabas. Sí, 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 sí. No tenías problemas en la escuela, ¿no? Funcionaba a los palazos, pero funcionaba, digamos. Claro. Sí, había un pequeño problema durante todo el jardín. Me costaba mucho la separación con mis padres. Entonces yo no me quería separar de ellos porque pensaba, y si les pasa algo afuera y no me buscan, o si se olvidan de buscarme, ¿qué voy a hacer yo y cómo llego a casa? Porque yo no vivía en el pueblo, vivía en el campo. Entonces todos esos pensamientos me estaban atormentando desde que entraba al jardín a las 8 hasta que me buscaba mi mamá. Incluso las primeras veces, siempre se acuerda ella, que la hacían sentarse en uno de los banquitos. Y pobre mi madre, pero es una persona con, vamos a decirle de forma sutil, es una señorita culona, digamos, y la hacían sentar en esos banquitos. Y me habrá puteado toda la vida, pero si no, yo no quedaba en el jardín. Lloraba, 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 vomitaba, lloraba, que no quería, que no quería. Pero sí. Che, y pensando esa vez que vos acompañaste a un pariente tuyo, Ujú. ¿ves mecanismos de pensamiento similares? ¿En otras personas o en mí? No, en vos de chico y de grande en ese momento. Sí, 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 los mecanismos eran los Era mismos. impresionante. Ahora que vos Exacto. me lo estás describiendo, esto quizá nunca lo describimos así con tanto detalle, eh, parece que fue de las primeras veces que hablamos por teléfono. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Y ahora yo también me doy cuenta, porque como vos decías en un principio, para mí siempre fue normal. Y eran las preocupaciones que tenías vos, que tenía ella, que tenía todo el mundo. Y en la vida adulta, para mí, que tuvo un momento más fuerte, que vamos a hablar más adelante, que fue en el 2020, era decir, che, esto es para siempre y acostumbrate a este dolor porque esto es la vida adulta, digamos, y es esto nomás.